Si hay algo que define a Cristo es la sencillez. Amén. Cuando Cristo enseñaba por parábolas para hablar del amor, del reino, de un montón de cosas, utilizaba parábolas. Pero cuando tuve que hablar de mansedumbre, de humildad, de sencillez, dice: aprender de mí que soy manso y humilde. Amén. El mejor ejemplo es Él, de sencillez, de humildad. Amén. Por eso, a mí me gustan las cosas sencillas. Piénselo, yo me podría preparar un mensaje de 1 hora y memorizarme. Yo tengo la capacidad de poder memorizarme si quiero 3 hojas seguidas de la Biblia porque me creo capaz, pero creo que eso no me llevaría a nada. Lo importante es que tenga 2 palabritas sencillas, pero que te lleguen a tu corazón. Amén, gloria a Dios. Y que puedan suplir tu necesidad. Yo en esta tarde voy a estar leyendo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, y dice así. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, Qué bien. perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Podemos ver en el libro de 2 de Corintios cómo el apóstol Pablo en un cierto momento habla de un pero. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de este poder no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Y me llama mucho la atención que esto lo escriba Pablo, porque Pablo no es... Porque cuando está hablando de vasos de barro está hablando de él mismo, está hablando de todos y cada uno de nosotros. Pablo estaba diciendo: tenemos este tesoro que es el Evangelio, que es el poder de Dios, que es todo aquello que Dios pone en nuestra vida, que es este Evangelio. Y Dios lo ha puesto, que este tesoro tan grande lo ha puesto en nosotros, que somos los vasos de barro. Pero claro, esto que lo diga, no sé, esto no lo dice Juan el Bautista, por ejemplo, que la Biblia lo define como un hombre sencillo, que va vestido con pieles de camello y que vive en el desierto. O no lo dice uno de los apóstoles, que era un simple pecador. Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es aquel que, si le tuviéramos que poner un nombre al Nuevo Testamento, a la segunda parte de la Biblia, le podríamos llamar el libro de Pablo. Amén. Pablo es aquel que ha recibido la doctrina de la palabra de Dios. Es aquel, como él mismo relata y cuenta, que él no ha recibido el Evangelio por boca de hombres, sino que el mismo Jesucristo se le ha presentado cuando él iba camino a Damasco. Es aquel que en los lugares se le quedan pequeños para predicar la palabra. Es aquel que tiene que decir: no me quedan más lugares en la calle para predicar la palabra, porque todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué bien. El apóstol Pablo, si hay uno de los grandes dentro de la Biblia, era el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tiene que decir: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el apóstol Pablo nos da una enseñanza. Nos da una enseñanza y vemos cómo el apóstol Pablo, de una manera muy sencilla, da una enseñanza muy grande. El apóstol Pablo es un hombre grande dentro de la doctrina del Evangelio, pero tiene que decir: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Qué bien. ¿Saben? Últimamente podemos ver cómo hay movimientos, hay lugares o hay personas donde seguimos un tipo de cosas. Y les pongo un ejemplo. Hace muy poquito tiempo aquí a Madrid ha venido Benny Hinn y mucha gente ha ido a verlo, han seguido, y mucha gente que ha ido allí ha venido decepcionada. Porque la gente esperaba que se hiciera algo. Lo digo porque lo he hablado con personas que han estado allí, yo no he ido, pero había personas que estaban allí y me han dicho: hemos ido esperando ver otras cosas y de eso no hemos visto nada. Y ¿saben? Esto a mí me habla de una lección que a veces todos nos tenemos que llevar en la vida. Porque a veces seguimos demasiado a los hombres. Sí, Señor. Hombres, Muy bueno. hombres. Pero déjame decirte que el Dios que tiene Gloria a Dios. que tiene dirigir es el que está ahora. Qué bien. Lo tengo que decir así porque lo siento así. No necesitamos a Benny Hinn. Qué bueno. Necesitamos acercarnos a Dios. Amén. Muy bien. Y vemos como el apóstol Pablo tiene que decir: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Pablo estaba enseñando cómo, a pesar de que Dios le había escogido a Pablo para un montón de cosas buenas, grandes, maravillosas, Pablo tiene que decir que ningún mérito es mío, que todo el mérito es de Dios. Amén. Y ¿saben? Si hay algo que es un error grandísimo, es que uno dentro de una iglesia, dentro del Evangelio, dentro de un lugar de creyentes, se crea algo. Amén.
Y lo tengo que decir así. Qué bien. Qué pena y qué triste cuando uno se cree que las cosas funcionan por él. Qué bien. Porque, ¿saben? Les voy a decir algo. Ni usted ni yo somos eternos. Pero Dios sí. Amén. Por eso todas las cosas tienen que depender de Él. Por eso tiene que decir la palabra, que todas las cosas pasarán, pero que su palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios no es un recuerdo. Ha habido personas grandes, escritores, personas que han dejado cosas escritas y que hoy se refieren. Y son dichos de esas personas, pero esa palabra ha quedado como un recuerdo. Pero la palabra de Dios, aquella palabra que Dios dio, tanto en el antiguo tiempo donde Cristo podía hablar desde el Calvario, hoy sigue vigente. ¿Saben por qué? Porque Cristo sigue vivo. Amén. Y Cristo está hoy aquí en este Amén. lugar. Y ahora vemos como Pablo dice que este tesoro está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, dice, y no de nosotros. Y se incluye Él. Él está hablando a los corintios, pero también se incluye Él y dice, este poder no es nuestro. ¿Saben? Yo no sé la imagen que tendrían los corintios de Pablo, pero seguramente que habiendo recibido el Evangelio, podían ver a Pablo como uno de los grandes. ¿Saben? Hay personas dentro del Evangelio que se creen intocables. Hay personas que se creen que por los logros que han conseguido, o las cosas que han alcanzado, o los privilegios que Dios le ha dado, todas las cosas dependen por ellos. Pero déjame decirte, sin Dios no somos nada. Amén. Qué bueno. Por eso Pablo tiene que decir, la excelencia de este poder es de Dios y no de nosotros. Y tiene que decir, ha puesto este tesoro en vasos de barro. Desen cuenta, qué cosas más diferentes. Yo no tengo oro. En mi casa es yo no tengo nada de oro. Ojalá lo tuviera, pero no lo tengo. Pero créanse lo que el último sitio donde yo guardaría algo de oro sería en un vaso de barro. Porque un vaso de barro es algo, quiero que me entiendan en el sentido que le voy a decir, es algo frágil. Es algo que lo dejas en cualquier lado, porque miren, en las casas, muchas veces las hermanas vas a las casas y tienen las estanterías llenas de vasos de estos dorados, de cristal fino, y eso no se tocan. Si usted guarda algo ahí, pues puede ser, como eso no se usa, pues se puede quedar guardado. Pero ¿saben? Pablo dice, este tesoro en vasos de barro. En el tiempo en el que Pablo cuenta esto, el vaso de barro era el utensilio que se utilizaba diario para beber agua. Era el vaso, por la mañana estaba aquí, por la tarde estaba aquí, y por la noche estaba aquí. Estaban todo el día usando el vaso. Pero ahora Pablo tiene que decir, este tesoro Dios lo ha puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tengo que decirles algo, no nos podemos creer nada por lo que Dios ponga en nuestra vida, porque hoy estamos aquí, pero hoy estamos allí. ¡Gloria a Dios! El poder de la excelencia es de Él, para la gloria y la honra de su nombre. Si lo creen, le das un aplauso al Señor. Cuando hablamos de vasos de barro, tenemos que entender que somos nosotros. Pero ¿saben? No todo el mundo quiere ser vaso de barro. Cuando hablamos de vaso de barro, hablamos de sencillez, de humildad. Pero todo el mundo no quiere ser vaso de barro. Hay quien quiere ser copa de oro, sí, quiere ser vaso de cristal fino. Bueno. Pero ¿saben? Como les he dicho antes, cuando las hermanas tienen en la casa las estanterías llenas de copas o de vasos, esos vasos no se usan. Por eso hay personas que dentro del pueblo, dentro de las iglesias, Dios no las puede utilizar. Porque para que Dios te utilice tienes que ser vaso de barro. Amén. Y dice la palabra de Dios que Él es el buen alfarero y el alfarero solamente trabaja con barro. ¡Qué bien! Hay personas que creen que tienen tanta categoría. Ustedes han escuchado la expresión que se dice más limpio que la patena. Pues la patena, para que no lo sepa, es la copa donde se bebe el vino en la misa de los católicos. Y fíjense, se dice más limpio porque se pueden tirar una semana limpiando la patena para que el domingo esté limpia. Sí, y le da más importancia al vaso, al recipiente, que al contenido. ¿Ustedes se han dado cuenta de la diferencia de nuestros cultos? Amén. Nosotros tomamos el pasto y nos bebemos en un vasillo de esos de plástico que según lo vemos retiramos. Sí, Señor. Porque lo importante no es el recipiente, es el contenido. Amén. Por eso déjame decirte Gloria algo. a Dios. No te preocupes tanto si alcanzas un lugar. No te preocupes tanto si la gente te reconoce. Lo importante es que dentro de ti está Dios. Amén. Qué bueno. Lo importante es el contenido. Vasos de barro, pero llenos del tesoro de Dios. Qué bien. ¿Y saben? Cuando la palabra de Dios dice que Él es el buen alfarero, quiero hacer una distinción para que ustedes entiendan por qué dice el buen alfarero y no dice el alfarero. Podría decir,
que Dios es el alfarero si nosotros somos vasos de barro, ¿por qué no dice solamente el alfarero y dice el buen alfarero? Miren, se lo voy a explicar. Es muy sencillo. Ahora mismo, si yo me propongo ser alfarero, puedo llegar a serlo. Miren, es muy sencillo. Yo compro barro,